De la misma manera que a veces hacemos preguntas diarias, ¿verdad? Hay una pregunta que ha tenido supremacía por todas las demás preguntas. Incluso es una de las preguntas de las que más libros escritos, tertulias, conversaciones han generado. Y es la pregunta: ¿para qué existimos? ¿Para qué fuimos creados? Así que durante estos próximos domingos vamos a estar hablando acerca de esto y vamos a ir desglosando por parte esta gran pregunta para obtener una respuesta desde la cosmovisión, desde la perspectiva cristiana. ¿Por qué Dios me creó? Recientemente, bueno, no recientemente, hace algunos años atrás, estaba jugando con mi sobrino y mi sobrino tenía plasticina, se dice, ¿verdad? Plasticina. Sacó un potecito de plasticina y me dio un poco de su plasticina y comenzamos a hacer muñequitos, y él hizo un muñequito muy parecido al que yo estaba haciendo, y después que ya estaba bien bonito el muñequito, lo agarró y lo volvió otra vez la bolita de plasticina. Mi reacción inmediata, como probablemente es la reacción de todas las personas que han tenido que lidiar con esta pregunta, es: ¿por qué lo hiciste? Y la respuesta lógica de un niño de 5 o 4 años en ese entonces fue: porque es mi plasticina. Y le dije: pero el muñeco estaba bonito. Y me dijo: sí, pero es mi plasticina. Es decir, yo puedo hacer con mi plasticina lo que usted lo dijo, lo que me complazca. Y yo estaba allí mordiéndome la lengua, pero al final dije: es cierto, es su plasticina y él puede hacer con su plasticina lo que en realidad le dé la gana. Así que déjenme comenzar por el principio. Para responder a esta pregunta, ¿para qué fuimos creados? Primero tenemos que colocar un cimiento, y luego próximamente en estos domingos vamos a ir respondiendo desmenuzadamente esta pregunta. Y lo primero que tenemos que tener claro es esto: el fundamento de todo lo creado es la soberanía de Dios. El fundamento de todo lo que se ha sido creado radica en la soberanía de Dios. No hay una doctrina en la Biblia, no hay un dogma bíblico que choque más con la racionalidad del hombre que la doctrina de un Dios que tiene derecho y supremacía sobre nosotros mismos. Y es una doctrina que ha sido combatida casi desde sus orígenes, porque el hombre y la mujer le cuesta asimilar que otra autoridad tenga supremacía, voluntad por encima de su propia voluntad. Y bueno, voy a tratar de ser lo más amigable posible. No quiero lastimar el orgullo de nadie, pero tengo que ser bíblico, ¿verdad? La soberanía de Dios es el fundamento de toda creación. Y vamos a comenzar por ahí. Lo primero que noto con respecto a esto es que Dios tiene, escucha esto, Dios tiene el derecho legal de crear algo para Él y que sea de Él. Déjenme ilustrarles esto. En algún punto, hagamos ingeniería de reversa, invertida. Supongamos que todo es succionado hasta el punto original. El universo, todo se contrae de tal manera que llega a un punto en la que todo se originó. Pero vamos a ir un poco más allá. Imagínate un momento fuera, más atrás de ese momento en la que todo se originó. Solo existía Dios, nada físico así había sido creado desde la perspectiva y como visión cristiana. Así que solo existía Él. Escúchame, Él era completamente feliz.
porque Él no necesitaba del cosmos o de ninguna cosa creada, ni de ti ni de mí, aunque a veces pensamos lo contrario. Él no necesitaba de nada de esto para ser feliz. Él era completo en sí mismo. Simplemente Él existía, estaba contento consigo mismo y era feliz. Así que Dios existía. Pero sabemos que Dios tiene su propia personalidad, porque lo deducimos. Aunque no hay un verso específicamente en la Biblia que diga que Dios es una persona, sí la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza. Por lo tanto, deducimos de cómo somos nosotros que así también es Él. Nosotros también tenemos la capacidad de soñar, aspirar y tomar decisiones. Hoy cuando me estaba vistiendo, tomé la decisión de escoger entre varias camisas que no se planchan. Y tengo varias camisas que no necesito planchar. Y de entre todas las camisas decidí ponerme esta. Cuando usted se estaba vistiendo hoy, usted tomó la decisión soberana de tomar una decisión. Una camisa no puede decir qué injusto fuiste conmigo. Siempre te pones la misma camisa. ¿Y? Tú decides qué te vas a poner. Imagínate ese punto en la eternidad en la que no existía nada. Nada había sido creado, solo estaba Dios. Y Dios tomó la decisión por voluntad, por su propia voluntad. A esto lo llamamos la soberanía de Dios. Tomó la voluntad de crear algo. Y todo lo que Dios crea de alguna manera tiene una intención. Así que Dios decidió crear algo. Y es cuando decide de alguna manera traer a la existencia todo lo que hoy conocemos como materia, física y físico, todo esto, ¿verdad? Así que desde ese punto Dios creó todo eso. Escúchame, Él lo creó. Y de la misma manera como Mauri me decía, la plasticina es que mía, y aunque no la había creado, Dios con más derecho puede decir, el cosmos es mío. No solamente el cosmos, porque nada existía, lo estoy creando para mi propia ¿qué? Gloria, dice la Biblia. El salmista lo dijo de esta manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que sobre ella está caminando. Todo es de Jehová, y es de Jehová por derecho legal, porque no existía, y Él en algún punto en la eternidad decidió de que todo eso viniera a la existencia. Así que partamos desde ese principio. Mira cómo lo dice la Biblia. Hay un pasaje en Corintios capítulo 1 verso 16. Es interesantísimo. Mira cómo lo dice. Dice, porque por medio de Él fueron creadas algunas cosas. Todas las cosas menos tú. Todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean poderes, sean principados, sean autoridades. Todo ha sido creado. Y aquí está la palabra clave. ¿Por medio de quién? De Él. ¿Y para quién? Alguien hizo un tip en un reel en TikTok y decía: en el año 1542 un gran sabio, un gran matemático determinó que el mundo y los planetas giraban alrededor del sol. Y termina diciendo: ¿te quedó claro? No gira alrededor de ti. Hace 1500 años, 500 años atrás, alguien descubrió que todo gira alrededor del sol. Sí, porque hay personas que creen que ellos toman la última palabra en sus decisiones. Pero la Biblia dice que todo fue creado por medio de Él y para Él todo. Así que
partamos de este principio. En un punto en la eternidad no existía nada y Dios decidió crear algo. Por eso, al Él crearlo de la nada, de su propia palabra, Él tiene el derecho legal de decir: eso lo hice yo y eso me pertenece. Y puedo hacer con lo que yo hice y puedo hacer con lo que me pertenece lo que me plazca. Ahora, mira este otro punto. Dios tiene un propósito específico para todo lo que crea. Estaba viendo National Geographic. Me encanta mientras estoy comiéndome una gelatinita. Y tú sabes, pasan esas cosas que tú quedas con la gelatina aquí y Magali me dice: Abraham, cierra la boca. Porque queda uno embelecido, ¿verdad? Porque en la Indonesia tienen unas playas espectaculares. Y cada cierto tiempo una marejada trae un montón de escombros. Yo no sé cómo le dicen a esto, ¿no? ¿Ah? Sargazo. Eso. Y llena la playa de esto. Pero eso ocurre en una de las playas más visitadas de Indonesia. Así que decidieron sacar esto porque el agua es tan cristalina que eso de alguna manera obstaculizaba, hacía ver feo a la playa y la limpiaban. Y lo hicieron por décadas y se dieron cuenta que el agua cristalina comenzó a tener un mal olor. Y no solamente un mal olor, sino que se dieron cuenta que también el agua se había tornado verdosa. Pero no ese verde bonito que a veces vemos en Crash Bowl, sino el verde de algo feo. Y no se explicaban, así que algunos biólogos llegaron y se dieron cuenta de algo. Que cuando eso que ustedes dijeron es lo que llega a la playa, produce una sombra. Y esa sombra permite que algunas bacterias en el agua proliferen. Y cuando esas bacterias en el agua proliferan, generan en su proceso de oxidación, de respirar interno, ¿verdad? De ella, generan un químico, algo que de alguna manera limpia y purifica el agua. ¿Sabe qué descubrí ese día mientras estaba así con la gelatina en la boca? Yo dije: Dios santo, hasta la basura tiene un propósito. Dios es un Dios de diseño, así que si hay algo que Él va a hacer es nunca va a desperdiciar tiempo, ni tampoco va a desperdiciar en su diseño propósito. Por eso todo lo que crea, lo crea con un propósito. Me gusta como lo dice el gran proverbista en el capítulo 16, verso 4 de Proverbio. Lo dice de esta manera: el Señor ha hecho todo, ¿qué dice? Este verso me choca. Porque mira lo que dice. No solamente ha hecho todo con un propósito, sino que incluso al impío lo hizo para el día del mal. Es chocante. ¿Sabe lo que la Biblia está diciendo? La Biblia está diciendo: Dios tiene el control sobre todo. Y todo desde la perspectiva de Dios tiene un propósito. Hasta el malo que se jacta de su maldad está obrando para los propósitos de Dios. Hasta el malo no puede jactarse de sí mismo, porque hasta el malo fue diseñado para el día en el que se tiene que comportar malo. ¿Está usted por allí? Eso está fuerte. Todo en la vida tiene un propósito. La Biblia dice en Efesios que los buenos hemos sido creados para un propósito. Hemos sido creados para andar en un buen camino. Camino que Él preparó, dice la Biblia, con anterioridad, con anticipación, para que anduviésemos en el bien. Así que
todo ha sido creado con un propósito. Me gusta todo lo que tiene que ver con los cosmos y los planetas. Me gusta ver videos de la teoría de la relatividad. Estoy como David, tratando de entender qué es esto del tiempo-espacio. Es complicado, David, ¿no? Es difícil entender este concepto. Pero lo estudio, lo veo y me hago el inteligente. Pero cuando salgo estoy más bruto que cuando comencé a ver el video. Pero es interesante porque una de las cosas que dicen es que Júpiter, el gran planeta de nuestro sistema solar, está en el lugar correcto, con el tamaño correcto, y su órbita está tan perfectamente diseñada que justo está en el momento correcto en la que la aluvión de meteoritos y todas estas cosas que irían en dirección a la Tierra, Júpiter se interpone entre ellos en el momento exacto, milimétricamente cronometrado. Los teólogos llaman eso la afinación perfecta. Para que nosotros no seamos hecho polvo con toda esta lluvia de meteoritos. ¡Wow! Todo lo ha hecho Dios con un propósito. Pero siga conmigo. Mire la otra verdad que deduzco. Dios tiene el poder, escuche esto, para dirigir, ¿qué dice? Todas las cosas creadas, y tiene el derecho legal, tiene la autoridad legal, tiene la intención, tiene la voluntad para dirigir todas las cosas creadas según su voluntad. Y me gusta como lo dice Isaías capítulo 46. Miren cómo esta palabra lo describe. Está Dios hablando a través de la boca de Isaías, porque pareciera ser que la nación gobernante, la que está tomando poder sobre Israel, se cree que se mueve por su propia voluntad. Y el profeta de Dios, hablando palabra de Dios, dice que Dios desde el principio anuncia lo que va a pasar, ¿qué dice? Al final. Y desde la antigüedad, lo que aún no se ha cumplido, yo digo, dice Jehová, mi propósito permanecerá en pie y llevaré a cabo todo, ¿qué dice? Todo lo que me plazca. Llamo desde el oriente a un ave de rapiña, y es una alusión a cómo Dios sostuvo al gran profeta Elías, ¿se acuerdan? Dios le dijo a un ave de rapiña, le dijo, sal de donde estás, no te comas ese bocado de carne y de pan, sino que ve a este lugar y llévaselo a mi siervo. Y Isaías está recitando esto y está diciendo que llamo desde el oriente a un ave de rapiña y desde una tierra lejana a un hombre. Evidentemente es una referencia a Abraham, que en medio de una nación que no conocía a Dios, que tenía muchos otros dioses, Dios decidió llamarlo a él para un propósito. Dice, para que cumpla mi propósito. Lo he dicho y lo haré. Lo he planeado y lo llevaré. Los discípulos están en una barca con Jesús. El viento abate a la barca. Pareciera que la barca se va a hundir. Y Jesús interviene y le dice al mar, aquíétate. Y le dice al viento, cesa, deja de soplar. Y los discípulos, dice que admirados, cayeron sobre sus rodillas. Y la pregunta inmediata que hicieron es, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que el agua le obedece y el viento calla y se detiene ante su palabra. ¿Quién es este? Estoy aquí para decirte, es el Dios creador de todo. Es el Dios que tiene, como dijimos, el derecho legal, porque cuando no existía nada, lo creó todo. Y la Biblia dice que lo creó por medio de Él y para Él.
Es el Dios que tiene el poder y la voluntad de tomar decisiones sobre todo lo que ha creado. Es el que puede decirle a un ave, sal y ve, y el ave lo hará. Así que el primer fundamento que quiero colocarte para responder a esa pregunta es que debemos comenzar por el principio. Dios es soberano y todo lo que crea va envuelto en esa soberanía. Todo tiene una razón de ser. La Biblia lo aclara y después vamos a hablarlo posteriormente, pero todo lo que Él hace lo hace para su propia gloria. Para su propia gloria. Algunas personas dicen, Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Sí, de rebote. Porque la Biblia dice que aún su muerte era una satisfacción para su propia gloria. Así que a veces nos creemos tan importantes que creemos que, mira el tipo que yo soy. Que el Dios del universo se encarnó y se murió en la cruz por mí. Mira lo mucho que valga. Y me gusta ver esto en TikTok y en todas las redes sociales, haciéndole ver al hombre como que ese es más importante de lo que realmente es. Déjame ponerte los pies en el piso. Él murió en la cruz del Calvario por una razón. Él quería manifestar amor. Y lo hizo para su propia gloria. Por eso el apóstol Pablo dice, con humildad de corazón, con el corazón contrito, humilde, sabiendo que no nos merecíamos nada. A Él le plació, estando nosotros muertos, darnos vida. Hello, pero no te dio vida. No fue que resucitó a Abraham López, no fue que resucitó a Tony Pérez. No fue que resucitó a Heriberto, no. Él resucitó a su Hijo y en su Hijo tú y yo fuimos colocados en vida. Porque se trata de Él y es para Él. Hay que dejar eso claro. Pero hay una verdad que es consecuencia de esa declaración que acabamos de hacer, de que la soberanía de Dios es el fundamento de todo. Y es esta. La soberanía de Dios, entonces, es la confianza de que todo se cumplirá. ¡Wow! Todo se cumplirá. Escúchame esto. Si Dios, cuando no existía nada, creó algo, creó todo lo que físicamente podemos tocar, ver, palpar, investigar, ¿crees tú que hay algo en este punto que puede impedirle, frustrar, que Él pueda crear algo? Si Dios, cuando nada existía, decidió crear todo y todo lo que creó lo gobierna, ¿crees tú que algo puede haber allí que se salga de la voluntad de Dios? En 1957, un corredor de los que corren en, no sé si es Daytona. ¿Cuál es la carrera? Daytona. Tuvo un accidente y murió uno de los pilotos más reconocidos de la historia. Había ganado 7 campeonatos consecutivos. Cuando hicieron la investigación, no podían detectar por qué el auto había fallado. Y se percataron que después de mucha investigación, un tornillo, un minúsculo tornillo, que sujetaba a otra pieza, que esa pieza sujetaba a otra pieza, que a su vez sujetaba ¿cómo se llama lo que mueve la goma? El cardán, ¿no? El tubo ese que mueve, ¿verdad? Hizo que eso perdiera la función y tuvo el accidente. ¿Saben por qué eso ocurrió? Porque ninguno de ese equipo era soberano. ¿Saben qué es un Dios soberano? Un Dios que tiene control incluso hasta nivel atómico. Si un átomo gira en una dirección contraria a lo que Dios diseñó para él, Dios dejaría de ser Dios. Porque alguien fuera de él tendría un comportamiento distinto a lo que él estableció. Así que, escuche esto, la soberanía de Dios es
es la confianza para todos nosotros de que Él cumplirá todas las cosas. Miren esto, algunas ideas que saco alrededor de esto. La soberanía de Dios, entonces, nos da la certeza de que su plan no puede ser ¿qué? Si Dios tiene el control de todo, si Dios crea todo, ¿habrá algo que pueda frustrar el propósito de Dios? Y mira lo que dice la Biblia, Isaías 14, 27. Me encanta este pasaje de la Biblia. Dice, porque el Señor de los ejércitos lo ha, ¿qué dice? Decidido. ¿Y quién lo frustrará? Su mano está extendida. ¿Y quién le hará retroceder? Si Dios se ha intencionado en hacer algo, créeme que lo va a lograr. Así que yo quiero que mires con compasión y amor al que está a tu lado y dile, si Dios se intencionó contigo, no hay nada de ti que pueda impedir que Él cumpla lo que diseñó para ti. Wow, wow. Pero mira otra idea que deduzco de ese punto. La soberanía de Dios nos da la paz. No solamente nos da la confianza, sino que nos da la paz en medio de la incertidumbre. La soberanía de Dios nos da la paz en medio de la incertidumbre. ¿Sabe qué significa eso? No solamente voy a estar confiado de que si Dios está en control, Él jamás puede ser frustrado. Pero no solamente eso, sino que cuando yo esté en momentos que no entienda, en momentos de incertidumbre, en momentos en los que no visualizo ninguna salida, ningún escape, no veo absolutamente nada, la soberanía de Dios debe ser el fundamento sobre la cual, como Salmo 23 dice, voy a caminar por valle de sombra de muerte. Y aunque llegue al otro lado, Dios tendrá una mesa preparada para mí. Y aunque en esa mesa se sienten todos mis enemigos, yo voy a disfrutarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es esa seguridad que tenemos? Porque la soberanía de Dios es esa paz que el mundo no puede entender, porque va a una dimensión más allá de lo que la gente puede entender. Y es lo que dice Isaías 14, 27, Filipenses 4, 7. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa, dice, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y guardará vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Creen ustedes que alguien puede impedir que Dios haga eso? Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Ahora, la soberanía de Dios en la creación no solamente nos asegura que nada puede frustrar su plan, nos asegura que en medio de la incertidumbre, en las cosas que no entendamos, debemos confiar de que Él tiene el control, pero también nos garantiza de que el futuro será glorioso. Miren lo que dice, la soberanía de Dios nos da, el próximo punto, la esperanza de un futuro glorioso. Y fíjense lo que dice este pasaje de Apocalipsis 21, 4, 5. Dice, enjugará, dice la Biblia, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni habrá dolor, porque las primeras cosas que dice, esas posiblemente sea una realidad. Pero te voy a decir, el mismo que construyó de la nada todo, que sostiene todo, que controla todo, que nada puede estorpecerlo, te está garantizando, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nueva todas las cosas. La soberanía de Dios nos da la esperanza de que nuestro futuro es glorioso. Ahora, yo quiero que vayan amarrando todo. Si Dios es dueño de todo, si Dios creó todas las cosas, si Él gobierna todas las cosas, si nada puede entorpecer sus propósitos, si nada puede impedir que Él mueva su voluntad o sus manos, eso entonces nos da la seguridad de que todo al final saldrá bien. Nos da la seguridad de que en medio de nuestra incertidumbre Él está en control.
Me gusta porque si hay un pasaje que ilustra esto, es un momento en la Biblia en la que un gran profeta de Dios está en una muralla y están todos los judíos llorando porque va a ser el fin de su ciudad, de su nación, de su cultura, de su pueblo. Porque un gran ejército, el más grande que jamás ha rodeado una ciudad, 172,000 hombres de guerra estaban alrededor de una ciudad que apenas llegaba a las 200,000 personas, cuando mucho. Y dice que cuando estaban allí todos estaban llorando. Y la expresión del profeta es: no mires abajo, mira arriba, porque Dios todavía está sentado en su trono. En otras palabras, Él gobierna. Y la mañana siguiente, 172,000 soldados, la mayoría de ellos habían muerto, mientras que otros estaban huyendo, sin que ellos ni siquiera sacaran sus espadas. La soberanía de Dios, entonces, escuchen esto, no solamente es la razón de nuestra creación, no solamente, es el sustento de nuestra fe, sino que también, como les dije, es la razón de nuestra creación. Y es la pregunta que queremos responder: ¿para qué fuimos creados? Así que, si Dios todo lo crea, si debemos tener confianza de que Él tiene control de todo, entonces hablemos un poco para qué fuimos creados. La razón por la que Dios creó al hombre y a la mujer está también sostenido sobre un fundamento que me gustaría rápidamente compartir con ustedes. El primero de ellos, la Biblia dice en Génesis 1, 28, 26, que Dios nos creó a su imagen, ¿y qué dice? Y semejanza. Y nos creó a su imagen y semejanza, ¿por qué razón? Porque Él quiso. Ahora, yo te pregunto, si nos creó a su imagen y semejanza, a ver cómo digo esto sin ofender a algunas personas. Extiéndame un poco de gracia. Dígame: pastor, lo amamos a pesar de lo que va a decir. Ahora, tú golpeas un perro, tú matas a un gato, maltratas a un caballo y vas a ir preso. ¿Estás por ahí? Pero la misma ley y el mismo gobierno que te impide lastimar a un gato, lastimar a un perro o maltratar a un caballo, es el mismo gobierno que dice que hasta la semana número 35 de gestación tú puedes asesinar a un bebé. No estoy diciendo de que usted salga y maltrate perros. No estoy diciendo que usted deje de alimentar a su gato. Yo tengo un gato, nosotros tenemos un gato y lo tenemos bien gordo. ¿Ah, Luis? El tipo no es tonto. Come en la casa de Luis y viene y come en la casa de nosotros también. Está así. Pero lo voy a decir con mucho respeto, ¿verdad? La ideología es que todos somos iguales. Todo lo creado es igual. Y estoy aquí para decirte: ten cuidado con esa ideología, porque es totalmente antibíblica. Están tratando de equiparar la vida de los animales al mismo nivel de la vida del ser humano. Quiere a tu gato, quiere a tu perro, cuida a tu caballo, pero siguen siendo bestias, siguen siendo animales. Pero desde la perspectiva bíblica, tú y yo nos diferenciamos por ser imagen y semejanza de Dios. ¿Usted me entendió?
No quiero que me malinterpreten lo que están viéndome por las redes. No estoy diciendo que hay que maltratar a los animales. Estoy diciendo que desde la perspectiva bíblica pues, tenemos que combatir esa ideología en la que un ser humano está a la misma altura de una bestia. También combato, y dígame, pastor, lo amamos. Los animales son animales. Por más que usted trate de humanizarlo, ponerles sentimientos y emociones, no estoy diciendo que los gatos no sean afectivos. Por más que usted trate de verlo como una persona, déjame decirle, son bestias, son animales. ¿Significa que no debo cuidarlo? No. ¿Significa que no debo hablarles? Claro, háblales. ¿Significa? Claro que sí. Pero en tu fondo de tu corazón, ¿sabes que sabe? Que siguen siendo ¿qué? Animales. Desde la perspectiva bíblica, el hombre y la mujer fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y por qué Él quiso hacer eso? Porque lo quiso. Génesis 1:26, mira lo que dice. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y me gusta esta frase, a nuestra imagen y semejanza, porque cuando Dios dijo hagamos, estaba implicando la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en conjunto estaban diciendo, ok, ya todo fue creado, ahora vamos a crear la corona de la creación. Y la corona de la creación, dale un codazo santo, aunque no tenga pinta de rey o de reina, dile, eres tú. Somos nosotros. A nuestra imagen y semejanza. Pero cuando Dios le dijo, cuando Dios fue a crear a los otros seres vivientes, le dijo al agua produce peces, le dijo a la tierra produce aves que caminen sobre ti, y al agua le dijo produce animales que vuelen también por los aires. Pero cuando fue a hacer el hombre, se dijo de sí mismo, hagamos. Salimos de Dios. ¿Está usted por allí? Después vamos a estudiar un poco acerca de la evolución. Después les prometo que vamos a hablar de eso. Pero seguimos aquí. Dice, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Porque a Dios le plació. Otra cosa que quiero dejar claro en el proceso de la creación es este punto. Dios no solamente nos creó a igual y semejanza de Él, es decir, con la capacidad de racionalizar, de tener razón, de pensar, de poder expresar sentimientos y todo esto, ¿verdad? Sino que también Dios nos creó con la capacidad de relacionarnos con Él. A Dios le plació. ¿Y por qué a Dios le plació que nos pudiéramos relacionar con Él? Simple, porque Él puede hacerlo. Dios nos creó con la capacidad de relacionarnos con Él. ¿Por qué? Porque Él puede hacerlo. Fíjense lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versos 18 y 19. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio, escúchame esto, ¿de qué? ¿Cuál ministerio nos dio? De la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, sino que encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Dios le dio al hombre la capacidad, escúchame esto, de que tú y yo pudiéramos relacionarnos con Él. Eso no lo puede hacer el gato de tu casa. Eso no lo puede hacer el perro de tu casa. Eso no lo puede hacer el caballo con la que sales por ahí, ¿verdad? No lo puede hacer. Pero tú y yo sí podemos hacerlo. Nos dio esa capacidad innata. No importa en qué cultura el hombre viva, el hombre ha sentido la necesidad de buscar a Dios. Con razón o sin razón. Por los medios correctos o los medios incorrectos.
Pero la Biblia dice, y como Él nos dio esa capacidad, Él nos permitió ponernos en Cristo para poder relacionarnos con Él. Pero fíjese la otra deducción a la que llego. Dios nos creó con la autoridad, no solo con la capacidad de relacionarnos, sino con la autoridad de cuidar y administrar la creación. Disney nos ha fastidiado la vida, por mucho. Bueno, déjame hacer un paréntesis. Hicieron una película que les costó $204 millones, evidentemente para promover la ideología de género. Recogieron 198 millones con el Lightyear, el Bob. Fue un fracaso total. Fracaso total. Mario Bros. Universal dijo, si estos fracasaron haciendo esto, déjame irme yo al lado contrario. Déjame yo entonces hacer una película cuyo énfasis sea cómo luchar con ideologías. En la primera semana, en semana y media, Mario Bros, que es un muñequito de eso de juego, recogió no solamente el dinero, sino que generó. ¿Sabe cuál fue el mensaje que se envió? Disney asume que la mayoría piensa como ellos. Gran error. Gran error. Déjame decirte esto. Disney nos dijo que el rey de la selva es ¿quién? ¿Quién es el rey de la selva? Déjame decirte, eso no es bíblico. El rey de la selva, ¿sabe quién es? Mira el que está a tu lado. Y dile, eres tú. Eres la reina de la selva. Eres el rey de la selva. Porque al único ser viviente a la que Dios le dijo que tenía el poder de llenar la tierra, fructificarla, dominarla y hacer que toda bestia se sometiera a él, fue al hombre. El rey de la selva es el rey de la selva hasta que llega un cazador con una escopeta doble cañón a Cáceres. Y ahí se le acabó lo del rey de la selva. ¿Estoy diciendo que tenemos que promover matar a los animales? No. No. Te estoy diciendo que pongamos las cosas en el orden correcto. A quien se le dio la autoridad, quien históricamente, mira, al principio cazábamos a los grandes búfalos con piedra. Pero aún así, los grandes búfalos, que eran grandes manadas, igual los búfalos gigantes se convirtieron en nuestro almuerzo. ¿Por qué se convirtieron en nuestro almuerzo? Porque a nosotros se nos dio la autoridad de someter todas las cosas. Después tenían lanza, después tenían flecha, después tenían caballos con armadura, después tienen escopeta y pues después tienen un arsenal como Dani. ¿Está usted por ahí? No estoy hablando en contra de los animales, no me malinterprete. Estoy hablando a favor de quien tú eres, a imagen y semejanza de Dios. Mira lo que Dios le dijo en el Génesis 1:28. Le dijo, y los bendijo con esta palabra. Sean ¿qué? Fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Y qué dice? Sométanla. Dominen a los peces del mar, dominen a las aves del cielo, dominen a todos los reptiles que andan por el suelo. ¿A quién le dio esa autoridad? A ti y a mí. Pero también toma precauciones. No le vayas a decir al Doberman de tu vecino, quédate ahí que tengo autoridad sobre ti. Pero en realidad tenemos autoridad. Tenemos autoridad sobre todo. Mira, en la casa se metió una enorme culebra hace años. Una boa, como de, bueno, Luis, ¿verdad? Como de 12, 14 pies. Tuvimos que llamar a recursos naturales para que vinieran. Y cuando él intentó agarrarla, la culebra se embrolló y le dobló el
el brazo, tuvo que venir otra persona a tratar de llevársela. Y cuando venía entrando, Magali la miró y le digo, te quedas ahí y no pasas de esa raya. Y yo dije, ¿y qué mujer es esta? Si hasta los reptiles le obedecen. Imagínate qué me puede pasar a mí. Así que el fundamento de la creación es este. Escúchame, la soberanía de Dios es el fundamento de la creación. ¿Están claros con eso? Cuando empecemos a hablar y responder a la pregunta, ¿para qué fuimos creados? Quiero que tengas esto siempre presente en tu mente. Dios nos creó porque a Él le plació. Y cuando nos creó es porque tenía un propósito. Más me vale conectarme a ese propósito porque encontraré la razón, el nicho de mi vida. Lo segundo que debemos estar claros es que la soberanía de Dios entonces nos da la confianza, nos da la seguridad de que todo lo que Él ha prometido se cumplirá. ¿Por qué? Porque Él crea todo, Él sostiene todo. Así que cuando me dice estaré contigo hasta el fin del mundo, no es una idea abstracta, es una idea con contenido y fundamento. Él puede sostener eso. Y lo tercero, la soberanía de Dios, entonces, es la razón sobre la premisa, o para contestar la premisa, ¿para qué fuimos creados? Me gustaría tratar de cubrir todo ese espacio, pero el tiempo ya se nos fue. El próximo domingo vamos a responder un poco más la importancia de el para qué fuimos creados. Pero no me quiero ir de aquí sin poner este fundamento, sin llamar tu atención con respecto a esto. La Biblia está llena de promesas para todos los hijos de Dios. Promesas que van desde que cuidará de nosotros, cuidará de nuestros hijos, cuidará de nuestro propósito en la iglesia, cuidará el destino de esta congregación. La Biblia está llena de bendiciones y de propósitos para la vida. Yo quiero que hoy salgas con esta seguridad, que todo lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Y lo hará desde esta premisa, porque Él es el creador de todo, porque Él todo lo sostiene. Y sobre esas dos grandes verdades que son su soberanía, es que nosotros confiamos que Él puede cuidar de nosotros. Y en los momentos de incertidumbre, porque todos caminamos por momentos de incertidumbre, en los momentos en los que estamos caminando y no vemos salida a la izquierda y no vemos salida a la derecha, no tenemos a nadie. Déjame finalizar diciéndote que un día el gran rey David estaba en una cueva, un ejército lo estaba rodeando y él estaba allí solo junto con un amigo, solo dos, estaban allí y los tenían acorralados. Y su amigo le dijo: David, tenemos dos maneras de morir, o morimos aquí de hambre o morimos afuera peleando, pero tenemos que tomar una decisión. Y dice que David y su lugarteniente desenfundaron sus espadas. 400 hombres habían afuera. Y dice que tomaron sus espadas y pusieron espalda contra espalda. Y dice que comenzaron muy temprano en la mañana hasta casi ocultarse el sol. Y al final de la tarde habían vencido ellos dos a todos sus enemigos. Dice que cuando David terminó, estaba tan agotado, soltó su espada, pero se percató que su amigo no podía soltar la espada. Y la Biblia dice que no podía soltarla porque su mano se había apretado tan fuerte
que dice la Biblia, y creo que es una hipérbole, pero para ilustrar una idea, que se había fundido con la espada. Y David tuvo que ayudarlo a abrir la mano para que la sacara. Y cayeron allí. Y ese día, él cantó este salmo, que es histórico para nosotros. Jehová está alrededor de mí. Él cubre mi entrada, Él cubre mi salida, pero también es escudo alrededor de mí. Los escudos solo estaban diseñados para estar al frente, pero David dijo, el escudo que Dios utiliza para cuidarme no solamente está al frente de mí, sino que está detrás de mí, sino que está a un lado de mí y está al otro lado de mí. Y él dijo, esto jamás hubiera sido posible sin que la gracia de Dios estuviera sobre mí. ¿Sabe que David entendió ese día? Que aún los malos están diseñados para el día de mal. Y aún las espadas de los malos son gobernadas por la soberanía y la diestra de Dios. ¿Sabe lo que David aprendió ese día? Que aún con su propia debilidad, sus propias carencias, cuando pareciera que todo está en su contra, él miró al cielo y Dios todavía estaba sentado en su trono. Por lo tanto, salió, luchó y venció. Tú vas a salir esta mañana de aquí y vas a salir con eso en tu corazón. Jehová es escudo alrededor de mí. Y en los días de incertidumbre, recuerda esta palabra, voy a confiar porque Él todo lo creó, Él todo lo gobierna y todo terminará como Él lo ha planificado y no hay nadie que pueda intervenir.